Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a proceder a compartir el unboxing de mis adquisiciones cinéfilas durante el pasado Black Friday de 2025, el cual por desgracia no fue tan provechoso como el Black Friday de 2024, hasta el punto de que, como posteriormente mostraré con más detalle, solo he adquirido un total de 4 películas en formato Blu-ray. ¿Cuáles han sido los motivos y causas de este descenso de mis adquisiciones y mis compras durante el Black Friday? Pues varios motivos. En primer lugar, que a diferencia del Black Friday de 2024, apenas hubo películas ni cintas que gozaran de un 50% de descuento, siendo la única excepción al respecto la compañía A contracorriente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la mayor parte de los descuentos existentes solo alcanzaban un máximo del 40%, ya fueran Divisa o Arby. En tercer lugar, encima de que el máximo por ciento de descuento era el 40%, la mitad de las películas y cintas ofertadas solo alcanzaban un máximo del 35%, incluyendo, atención, el fondo de catálogo, que fue lo más llamativo de todo. Y luego lo ilustraré con un ejemplo concreto de las películas que he adquirido. Luego, para rematar la faena, había ofertas que estaban disponibles en el Corte Inglés, otras solo en Fnac, otras solo en Amazon. Luego, concretamente en Fnac, hubo una serie de ofertas disponibles el jueves previo al viernes del Black Friday, y luego cuando llegó el viernes propiamente del Black Friday, las eliminaron, las suprimieron de manera totalmente aleatoria y arbitraria, sin ningún tipo de sentido, lo cual era un auténtico caos. Y finalmente, lo más llamativo de todo es que, a diferencia de 2024, donde todas las películas gozaron de descuento, obviamente los lanzamientos recientes disponían de menor descuento, lo cual es lógico, porque si tú has lanzado una película a la venta hace un mes y la pones al 50%, pues obviamente a nivel empresarial no tiene ningún sentido, porque estás devaluando tu producto, eso es lógico. Pero bueno, la cuestión es que el año pasado, en 2024, todas las películas estaban descontadas, la mayoría de ellas al 50% de descuento, vuelvo a insistir, y para rematar la faena, insisto, durante este Black Friday de 2025 hubo muchas cintas y muchas películas que no contaron con descuento alguno. Yo tenía una lista de películas que me interesaban y el 70% no las pude adquirir porque no tenían descuento alguno. Y antes de que alguno lo diga, no eran películas de reciente lanzamiento. La mitad de ellas eran fondo de catálogo que no tenía ningún descuento, no disponía de descuento alguno. Y la otra mitad, que no eran fondo de catálogo, eran cintas con 5, 6 o 7 años de antigüedad que tampoco gozaban de descuento alguno. Con lo cual, en líneas generales, me ha parecido un Black Friday total y absolutamente calamitoso, esperpéntico, dantesco, nefasto. Más si lo comparamos con lo que sucedió un año antes, donde, vuelvo a insistir, la mayor parte de las películas gozaban de un 50% de descuento, y este año ha sido la excepción. Por ese motivo solo he adquirido 4 películas, como he dicho, a la espera de que el año que viene se dignen a ofertar esas cintas que no he podido adquirir porque no gozaban de descuento alguno, o que mejoren los descuentos de aquellas películas que solo tenían un 35% de descuento, de oferta. Porque me parece incomprensible que si hace un año películas de fondo de catálogo las ofertaban un 50% de descuento, este año solo hayan estado el 35%. Es indefendible e incomprensible. Por tanto, yo no he querido apoyar esa política, no he estado a favor, y solo he adquirido aquellas cintas que eran más urgentes porque existía mayor riesgo de que se pudieran descatalogar. Por tanto, esa fue la estrategia que he adoptado este año, y espero que el año que viene mejoren las ofertas y descuentos que proporcionan. Sobre todo el Corte Inglés, que ha sido la mayor decepción de todas. El Corte Inglés el año pasado, en 2024, ofreció entre un 70 y un 80% del catálogo de cine al 50%, que fue una barbaridad en el buen sentido, y este año nada, ha sido literalmente el establecimiento y el negocio que peores descuentos y ofertas ha realizado. Hasta el punto de que de las 4 películas que he adquirido, 3 han sido a través de Amazon, porque es que el Corte Inglés ofrecía incluso peores descuentos. En fin, lamentable. Y realizado este breve apunte y análisis sobre el Black Friday 2025 y por qué me ha parecido inferior y no he podido aprovecharlo en condiciones para poder ponerme al día con ciertas películas y cintas pendientes, voy a mostrar rápidamente las películas que he adquirido y realizar un pequeño comentario sobre las mismas. En primer lugar, vamos a empezar con Cisne Negro. Ahora mismo la muestro con detalle. Cisne Negro, aquí la tenemos. La película por la cual Natalie Portman recibió un Oscar a Mejor Actriz. Y tengo que admitir que en primera instancia estaba
tenía dudas. Y mostraba recelos respecto a esta película. ¿Por qué? Porque es lo que yo denomino el síndrome del Oscar. He visto muchísimas películas ganadoras de Oscar que no son nada del otro mundo, que están total y absolutamente sobrevaloradas y sobredimensionadas. Y uno de los ejemplos que más me llamó en su momento la atención fue El Renacido, donde le dieron el Oscar a Mejor Actor a Leonardo DiCaprio, y sinceramente, se lo dieron porque la industria del cine consideraría que ya tocaba o por cuestiones de marketing, pero es que su actuación no es ni muchísimo menos una de las mejores de aquel año. Es más, no es ni siquiera una de sus mejores actuaciones a lo largo de toda su carrera interpretativa. Por tanto, como digo, está el síndrome, o yo lo denomino así, el síndrome del Oscar. Por tanto, tenía bastantes recelos respecto a esta película. Pero cuando la vi, me maravilló, me encantó, y en este caso sí que considero que el Oscar a Mejor Actriz para Natalie Portman está total y absolutamente merecido. Es una película donde la actriz de origen israelí hace una interpretación colosal, descomunal, muy buena. Y luego encima la película también me gusta bastante la trama que exhibe, porque hace una crítica bastante aguda y fuerte al mundo del arte, al mundo artístico, al mundo creativo. Cómo las artistas sufren una enorme presión tanto física como mental, cómo abusan de ellas y lo que les cuesta alcanzar el estrellato y los sacrificios que tienen que acometer. Por tanto, es una cinta donde, como digo, Natalie Portman hace una actuación magistral y encima hay una crítica bastante potente de fondo a las instituciones artísticas, cómo abusan de las intérpretes, cómo las explotan, y cuando ya consideran que no son rentables o que ya no tienen el mismo caché, las desprecian como si fueran ganado viejo, como si ya fueran algo prescindible. Entonces, eso se ve a lo largo de toda la cinta y me gusta mucho el tratamiento que hacen. Y bien, esta película era una de las que parecía en principio riesgo de poder descatalogarse. Es más, en Amazon, cuando yo la adquirí, solo quedaban 3 unidades disponibles. Me parece que luego han repuesto stock, pero al principio parecía que podía agotarse, por tanto quise ser precavido, cauteloso, y la adquirí por si acaso. Y bueno, ahora que he mostrado la portada y la contraportada, voy a proceder a desprecintarla y mostrar la serigrafía del disco. A ver, que consiga... Bueno, si no es por aquí, será por aquí. Tampoco. En esta ocasión no parece que sea tan fácil insertar la tijera. Ahora sí. Bien. Ahí. Bien. Ya casi lo tenemos. Ahí tenemos Cisne Negro. Y vamos a ver la serigrafía del disco. Ahí está, una serigrafía simple, totalmente en color azul. A ver si consigo extraer el disco con éxito. Ahí. Ahí lo tenemos, la serigrafía de Cisne Negro. Formato Blu-ray. Ahí lo tenemos. La serigrafía del disco. Bien, ya está mostrada. Procedo a guardar el disco y vamos ahora a continuación con la siguiente compra. Cuando consiga insertarlo, claro. Ahora. Estaba un poco rebelde. Bien. Esa es la serigrafía del disco de Cisne Negro. Ahora vamos con la siguiente adquisición, con la siguiente compra, que es en este caso Muerte Súbita, una película de Jean-Claude Van Damme. ¿Y qué tiene de especial esta película? Porque alguno pensará, bueno, es una peli de acción más del género. Sí, en parte es verdad, pero lo que me agradó de esta película fue el tratamiento de los villanos. Unos villanos total y absolutamente implacables, que no se andan con tonterías ni chiquitas. Lo de chiquitas es un término que se suele utilizar en España para decir gente que no tiene reparos en actuar. Y que son unos villanos que tienen un plan muy bien planificado, nunca mejor dicho, y abordado. Por tanto, me llamó la atención que, aparte de ser pues la típica peli de acción, lo dicho, los villanos son total y absolutamente implacables, no se andan con tonterías, son contundentes y tienen todo muy bien planificado, de tal manera que no se siente forzado el
los acontecimientos que van sucediendo en pantalla. Ni tampoco se siente forzado los momentos en los que el protagonista, que obviamente es Jean-Claude Van Damme, pues va saliendo airoso de ciertas circunstancias, porque vas viendo a lo largo de la cinta pues ciertos momentos donde él se prepara previamente de cara a un posible conflicto. Por tanto, me parece que es una cinta que a nivel de guión está bastante bien diseñada y que tiene esas características que a mi modo de ver hacen que destaquen sobre otras películas del género. Eso por ahí. Aquí tenemos la contraportada. Por desgracia, esta es una película de fondo de catálogo que, como estaréis viendo en pantalla, no carece de ningún tipo de esta. Es la película simple, nada más. Y esta es una película de fondo de catálogo que solo está ofertada al 35% de descuento. Y lo peor de todo es que, investigando el historial, esta película fue una de las que, evidentemente, en 2024 gozó un 50% de descuento. O sea que, como digo, es incomprensible e indefendible. Nuevamente la adquirí por si acaso se descatalogaba porque, insisto, es una película de fondo de catálogo. Es una edición que no quiero apostar, pero creo que tiene lo menos 15 años, si no recuerdo mal. Por tanto, puede aguantar un año, 2 o 3 más, o en 2 meses agotarse. Eso es algo que uno no puede saber con certeza. Por tanto, no quise arriesgarme. Y ahora voy a proceder a desprecintarla también. A ver si puedo... A ver, ahí. A ver si salió bien. Aquí tenemos Muerte súbita. Aquí tenemos el disco. Que si os fijáis en los logos, tenemos los logos de Reino Unido y Alemania. Lo cual demuestra que esta edición, esta edición y este disco está compartido con otras ediciones europeas. O dicho de otra manera, si tú adquieres la edición inglesa, o en este caso mejor dicho, la edición del Reino Unido o la edición alemana, tendrás acceso también a castellano. En esta ocasión, pues evidentemente, como tenía algo de descuento, preferí optar directamente por esta edición y también por intentar, entre comillas, apoyar un poco el mercado español, aunque por desgracia cada día tratan peor al consumidor y no dan muchos incentivos para que lo sigan apoyando, sinceramente. Pero bueno, ahí veis la serigrafía del disco. Bien. Vale. Ahora vamos con la tercera. La tercera es Scream 3. Y alguno igual está pensando, vale, ¿por qué esta concretamente ya está desprecintada? Pues por un motivo muy sencillo. Cuando yo adquirí esta película a través de Amazon, en primera instancia no me fijé en un detalle. Y es que, posteriormente, al consultar los comentarios alojados en dicha página, había un usuario que afirmaba que él había adquirido esta película, la había recibido precintada y al abrirla se encontró con el disco, la edición previa que se editó en España por parte de Emon. Y claro, yo alertado, preferí ser cauto, precavido y me propuse a realizar un unboxing, un vídeo específicamente solo de esta película para cerciorarme y asegurarme de que recibirá el disco correcto y así de paso tener una prueba, en el caso hipotético, de que hubiera habido un error en la tirada. Obviamente, como podréis consultar en ese vídeo, el que tenga interés, no ha habido ningún error en la tirada. Seguramente ese usuario que hizo ese comentario en Amazon sufrió un cambiazo, que alguno estará pensando, ¿qué es un cambiazo? Muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo la edición previa de Emon, de Scream 3. Compro la nueva edición de Divisa de Scream 3. Me llega, la desprecinto. Cojo el disco de Divisa. Pongo lo cambio por el que tengo de Emon. Pongo el disco de Emon en la edición de Divisa, en la amarilla de Divisa. Y alego a Amazon que me han dado mal la edición, que es el disco es incorrecto. Amazon recibe esa devolución y lo reprecinta. Probablemente es lo que ha sucedido. Pero bueno, yo por si acaso quise asegurarme, no fuera a ser que hubiera algún fallo. Pero como digo, no es el caso. Y aquí tenemos otra película que, al igual que en el caso de Muerte Súbita, no cuenta con extra alguno. Cosa que sí contaba la edición de Emon originalmente. Por eso digo que últimamente, a mi juicio, no están tratando bien a los consumidores y clientes del home video. Porque están acometiendo reediciones donde se están perdiendo extras. En este caso, a pesar de esa pérdida de extras, yo he optado por la edición de Divisa porque la mejora en cuestión de calidad de imagen es
brutal, abismal, colosal. Hay que tener en cuenta, para quien no sepa el contexto, que la edición original de Emon, en Blu-ray de esta película, se trataba literalmente, y no exagero, de un rescalado del DVD. Por tanto, evidentemente, la calidad de imagen era muy mala. En este caso, hicieron lo mismo que lo que ya expliqué en el análisis de Scream 2 en Blu-ray. Cogieron los negativos, los escanearon de nuevo y entonces hicieron esta edición. Claro, al escanear de nuevo los negativos, lo que consiguieron fue mejorar evidentemente la calidad de imagen, porque no es lo mismo rescalar una fuente en DVD que escanear los negativos para obtener una fuente en HD. Entonces, ahora sí, la imagen es en verdadero HD. No está remasterizada, vuelvo a insistir, como dije en aquel vídeo, no es lo mismo remasterizar que escanear de nuevo. Lo único que hicieron fue escanear los negativos, pero claro, al escanearlos y con buena calidad, han logrado esta vez sí un material en HD. Y como esta vez sí es el material en HD, por ese motivo lo he adquirido, para poder disfrutar por fin de una vez en formato home video de esta película en buena calidad de imagen. Y también tengo que decir que el audio en castellano es bueno. Por eso la he adquirido. Y dicho esto, pues voy a mostrar la serigrafía del disco. Aquí la tenemos. Scream 3. Ahí está. Bien. Y voy a proceder a mostrar la última de las adquisiciones cinéfilas del Black Friday de 2025, que es Heat, que traducido literalmente sería calor, concretamente la que se denomina la edición definitiva del director. ¿Qué decir de esta película? Me parece un thriller simple y llanamente espectacular. No exagero cuando voy a decir que aluciné, pero aluciné en el buen sentido, porque venía de ver películas como Training Day o L.A. Confidential, que atesoraban buena fama, buena repercusión, disponían de buenas notas, buenas valoraciones, y recuerdo que me dejaron totalmente frío porque pensaba, madre mía, y estos thrillers, que incluso en el caso de L.A. Confidential, si no recuerdo mal, recibió algún Oscar, ganó algún Oscar, y estos thrillers son considerados como buenas obras, pero si los guiones son simples, predecibles, incluso me atrevería a decir que malos, o sea, me llamó negativamente la atención. Entonces, cuando de repente me pongo a visualizar esta obra y veo que todos, y cuando digo todos, absolutamente todos los detalles que se muestran en pantalla tienen un sentido y un propósito y conectan con futuros acontecimientos narrativos, aluciné porque dije, madre mía, por fin veo un thriller donde el guión está bien confeccionado, donde todo tiene un sentido, todo tiene una conexión, todo está bien hilado. Obviamente, a eso hay que sumarle la actuación magistral de Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, que menudo trío, madre mía, en esta película los tres estuvieron a un nivel estratosférico, sinceramente. Por tanto, me parece una película muy buena y un ejemplo de cómo hacer un buen guión. Claro, hacer un guión como el de esta película implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, fijarse en cualquier mínimo detalle para que todo conecte y no se sienta ningún acontecimiento forzado. Pero claro, ello requiere mucho trabajo y no es lo habitual, por desgracia, en el género. Pero cuando encuentras una cinta como esta, disfrutas a tope del espectáculo. La única pega que yo le pondría a esta cinta es que quizá dura un poco más de lo que debería. Es una película que dura casi 3 horas y es cierto que hay algunos pasajes que se extienden más de la cuenta. Por tanto, yo creo que si le quitaran 20 minutos sería incluso más redonda. Esto es una opinión personal y subjetiva. Bien, esta edición afortunadamente sí cuenta con bastantes extras. Y la peculiaridad que tiene, aparte de que dispone de varios extras, es que, como he dicho al principio, se supone que es la edición definitiva del director. Existe una edición previa y luego esta nueva, que es una edición remasterizada, supuestamente avalada y supervisada por el director de la película. Y admito que tuve dudas porque, como ya sabréis y ya he explicado muchas veces en el canal, soy muy exigente y muy estricto en la colorimetría de las películas. Ya he denunciado en ocasiones anteriores como ha habido sagas como, por ejemplo, Star Wars, que han, o X-Men, que han retocado y alterado la colorimetría, cambiando el sentido narrativo de muchas escenas y la ambientación de la película. Y en este caso estuve viendo comparativas
Y fue de las pocas veces donde no tenía claro si era mejor la edición anterior o la nueva, porque en algunos planos me parecía que la remasterización lucía mejor y en otros planos me parecía que lucía mejor la edición anterior, la primigenia. Por tanto, tuve bastantes dudas al respecto hasta que al final me decanté y dije, voy a adquirir esta edición y voy a apreciarla en movimiento porque es la única manera de saber a ciencia cierta si es mejor o inferior. Y como también cuenta con numerosos extras, pues bueno, en el peor de los casos, pues como he comentado, habrá escenas mejores, otras peores y tendré bastantes extras. Entonces en esta ocasión me he decantado por esta opción, como he explicado. Y ahora voy a proceder a desprecintarla y mostrar los dos discos, porque como habéis visto en la portada cuenta con dos discos. Uno para la película, que cuenta con el audio comentario del director, y otro solo y únicamente dedicado a extras. Esta al menos es una edición bastante cuidada en ese sentido. Las anteriores, como hemos visto, exceptuando Cisne Negro, no tenían extras, y esta es la que más tiene. Bien, aquí tenemos la película, y si abrimos el Amaray, tenemos dos discos en efecto. Aquí están, dos discos. Disco 1, que me imagino que será la película, y disco 2, que serán los extras de la misma. Ahora lo muestro con detalle, la serigrafía de cada disco. A ver, Este en principio es el disco adscrito a la película, que dispone del audio comentario del director, pero principalmente es el disco de la película. Ahí está la serigrafía del disco. Y ahora vamos a ver la serigrafía del segundo disco, que sería el disco dedicado únicamente a extras. Ahí está. El segundo disco dedicado únicamente a extras. Ahí está. ¿Y esto ha sido todo? Por desgracia, como he dicho, no he podido aprovechar para adquirir muchas películas durante este pasado Black Friday, pero bueno, al menos he sumado alguna más a la colección y espero que el año que viene sea un Black Friday mucho más productivo y pueda conseguir ponerme al día con las ediciones que tengo pendientes, que siendo justos cada vez tengo menos ediciones pendientes porque evidentemente a medida que uno va adquiriendo lo que le interesa, cada vez son menos cintas, cada vez son menos películas las que uno tiene pendientes por adquirir. Porque además yo soy una persona bastante selectiva. Las estoy poniendo así para que se vea una composición de todo lo que he adquirido. Un segundo. Ahí y ahí. Más o menos, sí. Porque como digo, yo soy una persona bastante selectiva. No compro por comprar, solo compro las películas que me parece que son buenas, que merecen la pena, que atesoran una calidad acorde a mis gustos e inquietudes. Esto último lo matizo porque si en un futuro, que no sé si lo haré, igual comparto un vídeo dedicado a mi colección en Blu-ray, pues igual alguno podrá decir, llegado el momento, pues esa película no es ninguna obra maestra. Por poner un ejemplo, tengo la saga Resident Evil en Blu-ray. Ya sé que la saga Resident Evil no es ninguna obra maestra ni digna de ningún Oscar, pero a mí me parecen películas que dentro de su género, que es de acción y fantasía, están bien hechas, me divierten y cumplen su propósito, porque claro, eso es algo que hay que tener en cuenta. No todas las películas buscan ofrecer un mensaje trascendental, profundo, complejo, complicado, arduo. No, hay películas cuyo único propósito es entretener, ofrecer un entretenimiento simple, divertido y ameno. Como por ejemplo también sería el caso de Redada Asesina. Redada Asesina o The Raid, como se conoce en inglés, pues es una película que evidentemente argumento cero. Cero, o sea, parte de una premisa que es un escuadrón de policías que se infiltra en un edificio para acabar con un cártel de droga y a partir de ahí, pues, tiroteos, sangre, acción, muertes y ya está. Y no busca reinventar el género con una trama súper compleja, profunda. No, no, no. Lo que busca es ofrecer una acción constante, directa, divertida y sin complejos. Y a mi juicio cumple con su propósito. Por tanto, es una película buena dentro del género y dentro
de las aspiraciones que tiene, evidentemente. Porque incluso dentro de un mismo género, como el de acción, hay diferentes enfoques. Están las cintas que, insisto, solo buscan ofrecer una acción divertida, entretenida, ya está, nada más. Y luego hay otras, pues que evidentemente buscan ofrecer una acción de corte más realista, más crudo. Entonces, claro, hay que diferenciar dentro de incluso del propio género el enfoque y propósito de cada película. No es lo mismo una película de corte bélico que intenta transmitir una ambientación seria, cruda o incluso basada en hechos reales, que una cinta, pues, entre comillas, donde todo, ¿vale? Que es, mira, yo ofrezco acción desenfrenada para que disfrutes aquí de hazañas y de movimientos inverosímiles, imposibles, como por ejemplo podría ser Shotten Up, que es una película que literalmente es eso, o sea, flipadas por doquier, y si aceptas esa premisa te lo vas a pasar pipa, aunque veas cosas imposibles e inverosímiles, pero la cinta no miente, te ofrece eso, por tanto, cumple su objetivo. Y dicho esto, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, y espero seguir compartiendo más vídeos de unboxings, ya sea de videojuegos o de películas en el futuro. Un saludo a todos y hasta la próxima.